puedan acceder, una doctrina del profesor Gordillo. Yo ahora le voy a subir después estas diapositivas que las tengo para la clase. Y dos fallos, uno de los cuales, yo cito uno de los fallos, que es Gorordo, que ustedes ya lo tienen en la primera unidad de Derecho Administrativo. Y el otro fallo es los CICER de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde son ejemplos de cómo las garantías constitucionales influyen mucho en el procedimiento administrativo. En contra de lo que antes en la parte clásica del derecho administrativo se entendía. Ya vamos a ver de qué se trata. Y el trabajo que les proponemos es analizar un instituto que se llama el Solve et Repet, que eso yo les subí una doctrina que escribió el profe Salas y les tiramos ahí como una tarea de investigación amplia para que vean qué es el Solve et Repet, cuál es la jurisprudencia, ya sea al orden local o en el orden nacional. Quiere decir que ustedes van a elegir o fallos de la Corte Suprema o un fallo, o el criterio de la Corte o el criterio del Superior Tribunal de Justicia. O sea, no es necesario que analicen las dos jurisdicciones. Pueden decir, bueno, a ver, voy a investigar qué pasa en la provincia, entonces se limitan al Superior Tribunal de Justicia, que es la máxima autoridad judicial. Y si deciden por la Corte, bueno, eligen la Corte y buscan fallos dentro de la página de la Corte, ¿sí? Ayudado siempre con la doctrina, que es la que lo va a orientar. ¿Cuál es el desafío del orden local? No hay mucho escrito sobre los fallos del Superior Tribunal de Justicia, por lo tanto, ahí la investigación es un poquito más fuerte, digamos. Y después les pedimos una conclusión acerca de si ustedes entienden que el principio de Solve et Repet es bueno o no de acuerdo a la garantía de la tutela judicial efectiva. ¿Sí? ¿Alguna duda con ese trabajo? Si después lo leen y cuando vean la guía, pregunten, porque esta vez lo hemos hecho amplio. La guía va a ser bastante amplia, es como para que ustedes tengan más posibilidades de definir ustedes los puntos a desarrollar. O sea, nosotros le damos una pequeña guía de lo que necesitamos que tenga el trabajo, pero eso no significa que ustedes pues, puedan preguntar si hay alguna aclaración. ¿Sí? Ese va a ser más o menos la temática del trabajo práctico. ¿Ustedes prefieren los cuestionarios o trabajar así en desarrollo de escritos, de papers? ¿Qué les gusta más? ¿Investigaciones, análisis? ¿Les pareció difícil el cuestionario de derecho administrativo? ¿Les complica, digamos, cuando es tan concreta la respuesta o prefieren algo más amplio? Yo sí prefiero los cuestionarios, profe. Sí, pero más sí, fácil, ¿no? pero trabajar en grupos así de investigación también está bueno. Variar un poco, así ir variando está bueno. Sí, yo el cuestionario era porque para que ya venían trabajando bastante, dije, bueno, lo vamos a dejar descansar un poco y lean el fallo y contesten, y creo que ha sido bastante simple. Era la idea, hacerlo simple. Esta vez también es simple, bastante simple. Pero bueno, hay que variar. ¿Sí? El año pasado hicimos uno con múltiples opciones y les costaba muchísimo cuando son fallos. Entonces ya lo descartamos. Pero bueno, ustedes es bueno escucharlos y saber la opinión. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con procedimiento. Acá en la diapositiva, en la primera, yo les pongo los objetivos que busco con esta clase, con toda la clase, que no es solamente esta, ¿no? Sino con todos los recursos que ustedes tienen en el aula, con el trabajo práctico, y todo tiene un sentido. Cuando preparamos la clase, queremos que ustedes hagan un aprendizaje también personal. No necesariamente le vamos a decir todo en la clase, sino que ustedes tienen también que hacer un poquito de esfuerzo de su parte. Es lo que se llama aprendizaje colaborativo y que muchas veces cuesta un poco porque ni ustedes ni yo estamos acostumbrados a ese tipo de enseñanza, pero está bueno ponerlo en práctica. Primero lo que queremos hacer acá es distinguir un procedimiento administrativo y conocer las normas que se le aplican. Y segunda parte, como una segunda parte de ese procedimiento administrativo, ¿cómo es el control ante la justicia de los actos administrativos? El procedimiento administrativo, ¿a alguien se le ocurre qué puede ser el procedimiento administrativo? Yo voy a cambiar de diapositiva para ver si ahí los ayuda un poco.
Esperen, ahí está. Ahí hay una imagen de procedimiento administrativo, no sé si es ilustrativa o no, pero ¿qué les parece a ustedes que les dice esa imagen? ¿Qué será un procedimiento administrativo? Como que hay muchas conexiones, profe, veo. Muchas condiciones, dice Agustina. ¿Qué les sé? ¿Tiene A ver, conjuntas? otra imagen. Ahí es como una red, ¿no? Donde cada muñequito pareciera ser un elemento de esa red. A ver, veamos otra imagen. Esa. ¿Qué le da la sensación a esa imagen? ¿Trabajo en equipo? Ajá. Como que son... A ver, pongamos ahí son personas, pero ¿qué serían esas personas? Funcionarios, pueden ser empleados, trabajo en equipo. ¿Y para qué será el trabajo en equipo? Hay una flecha como que apunta hacia arriba. ¿Qué tendrá que ver eso con la administración? Esa imagen que para mí, o al lado, hay otra imagen donde hay una persona que tiene que empezar a avanzar por un camino. ¿Qué les ¿Serían sugiere? los pasos? Pasos. Bien, me gusta esa. Claro, para llegar a algún objetivo. Exacto. Pasos para llegar a un objetivo o a un fin. ¿Sí? O sea, para decirlo así coloquialmente, un procedimiento es un conjunto de pasos coordinados, ordenados, que tienen como objeto llegar a un fin. Cuando hablamos de procedimiento, obviamente que esa no es la terminología jurídica, pero es para que empecemos a ver qué es el procedimiento. Ahora, ese procedimiento, ese camino, ese conjunto de pasos ordenados, coordinados, ¿qué busca en el caso del procedimiento administrativo? ¿Qué será? ¿Qué se busca? Vamos a un ejemplo. Yo soy empleada pública, trabajo en una oficina de la administración provincial y resulta que un día me notifican que tengo un sumario administrativo. ¿Qué puedo hacer yo contra ese sumario administrativo donde se va a investigar un hecho concreto en el cual se entiende que yo puedo tener alguna responsabilidad en ese hecho? Entonces yo, para poder... ¿Qué busca la administración? ¿Qué buscará? Investigar si la falta cometida ha sido atribuible a mí, es atribuible a mí, y al final del procedimiento, ¿qué va a buscar la administración? Va a buscar ver si yo soy pasible de una sanción administrativa. ¿Y yo qué voy a hacer en todo ese procedimiento? ¿Qué les parece a ustedes? Ustedes que ya son especialistas en derecho constitucional. La administración va a buscar investigar el hecho, ver si yo soy la responsable, ver si soy pasible de una sanción, ya sea de suspensión, de cesantía, ¿y qué más? ¿Qué va a pasar conmigo? Yo voy a estar ahí mirando cómo la administración cumple ese procedimiento, todos esos pasos, todas esas personas. ¿Qué tengo yo que hacer en ese procedimiento? ¿O qué debo hacer yo en ese procedimiento? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Podré defenderme? Sí, ¿Y por qué? ¿Será necesaria una norma que diga que me puedo defender en ese procedimiento? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, no importa, vamos despacio. Procedimiento, entonces, conjunto de actos para... ¿Qué será entonces? En ese caso del ejemplo es una cesantía lo que busca la administración. A ver, otro ejemplo. A mí me notifican, me clausuran un negocio. La dirección de rentas va y me dice que estoy en incumplimiento del código fiscal y clausura mi negocio. ¿Yo puedo ir a la justicia directamente contra esa clausura o tengo que ir primero a realizar un procedimiento administrativo para que la autoridad de rentas revea la sanción que me han aplicado, en este caso la clausura? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Podré ir directo a la justicia como cualquiera? Por ejemplo, si alguien a mí me debe plata,
yo, Mónica Torres, voy directamente a la justicia civil y demando contra la persona que me debe plata. Ahora, en la parte administrativa, ¿será lo mismo? Yo, que soy un contribuyente, que me clausuraron mi negocio por un incumplimiento a alguna normativa del código, ¿puedo ir directamente al Poder Judicial, al fuero que sea, reclamar que esa clausura es inconstitucional, por ejemplo, o que no corresponde porque yo he cumplido con todo lo que Rentas me exigía? ¿Podré ir directo? Acá dice, claro, profe, primero tendría que ver el porqué de las sanciones si la entidad no cometió errores al hacerlo, pero ¿se puede ir, Jonathan, directo a la justicia? No, profe, tiene que seguir un procedimiento. Ahí no te escuché, Denis. No se puede ir directo, tiene que ir por un procedimiento. No te escucho bien, pero ¿será posible? Ella dice, profe, que tiene que ser por un procedimiento, que no se puede ir directamente. Eso Y ahí está la otra imagen, perdón, Denis, se ve que estoy con el volumen bajo. Acá tenemos otra imagen donde yo les distingo la persona, el juez que está en el Poder Judicial, y acá a la derecha tenemos el proceso administrativo. Y ahí dice control, organización, planeación, dirección. Características de un proceso administrativo. ¿Sí? Y ahí vamos a ver que son diferentes. Y acá está lo importante, porque el procedimiento administrativo es el conjunto de pasos donde el cual la administración busca, prepara o emite un acto administrativo. El fin del procedimiento administrativo es un acto administrativo. Son todos los primeros pasitos que la administración cumple para llegar a ese acto administrativo. En el caso del empleado público será la sanción, será la exoneración, será la cesantía, o capaz que dicen que no tiene ninguna responsabilidad en el hecho y lo exoneran. O sea, no lo exoneran, perdón, lo dejan, le deslindan toda responsabilidad a ese empleado. En el caso de rentas, la clausura, necesito también un procedimiento, pero ya sería de parte del administrado para impugnar, escúchenme esta palabra, esa decisión administrativa. Entonces, cuando uno habla de procedimiento administrativo, lo primero que se le cruza por la cabeza es decir, y son los procedimientos donde el administrado puede impugnar un acto administrativo. ¿Qué es impugnar un acto administrativo? Es decirle a la administración, ese acto no está correcto. Ese acto es ilegítimo, ese acto es arbitrario, ese acto es irrazonable. Entonces, pero el procedimiento administrativo no se agota en la impugnación de actos. Hay muchos tipos de procedimientos. Por ejemplo, Contaduría de la provincia, para pagar un adicional a los empleados públicos, tiene que armar un expediente interno, donde necesita la orden del gobernador, del ministro de Hacienda, para pagarle un aumento salarial a sus empleados. ¿Cuál es la diferencia? Que es un procedimiento organizativo. No tiene nada que ver ahí un administrado, un tercero. Es como que es una organización interna. En cambio, cuando se clausura, se aplica una sanción a un empleado público, ya hay un tercero ajeno a la administración, por más que sea empleado, que se va a ver afectado por esa decisión. En el caso del empresario o comerciante que se ve afectado por la cláusula, ya es un tercero que ni siquiera es empleado de la administración y se ve afectado. Por ejemplo, si alguien viene y me quiere expropiar un inmueble, ¿tendrá que cumplir un procedimiento? Sí. Ese expediente va a tener una ley que declare la utilidad pública de ese bien que me quieren expropiar, habrá una tasación del inmueble, habrá una oferta a mí, que soy la propietaria o al que fuere, y habrá una aceptación o no mía. Y después un decreto dictando la expropiación porque tiene una ley previa. Todos esos pasos, hasta llegar al decreto que dispone la expropiación y el pago del precio por la expropiación, o de la indemnización, como se llama técnicamente, es la conclusión de ese procedimiento. Ahora, ¿qué pasa con la expropiación? Por ejemplo, en ese caso puede ser que el procedimiento termine, me pagan y yo me voy administrado, ex propietario del inmueble, conforme. O puede ser que yo no esté conforme con la tasación y yo la discute y diga, no, pero este inmueble vale más. ¿Qué pasa? Entonces ahí es donde distinguimos.
Este procedimiento administrativo se lleva a cabo dentro de la administración. El decreto o los actos administrativos que se dictan al final del procedimiento administrativo son dictados por autoridades administrativas. En cambio, este proceso judicial es un conjunto de actos ordenados, coordinados, que se lleva ante ¿qué órgano? Ante el Poder Judicial. Y el Poder Judicial exige que un proceso con condiciones formales, con requisitos, con todos los elementos que va a regir ese proceso, y una persona que representa el órgano jurisdiccional, que puede ser unipersonal o puede ser una cámara, o sea, puede ser más de 3 personas, que van a decidir sobre un caso que un particular o la propia administración le lleva a decisión del juez. O sea, hay diferencia. A ver si con estos pocos datos que yo les doy, ustedes pueden ver cuál será la decisión, cuál será la diferencia, la distinción entre lo que es un proceso judicial y un proceso administrativo, o procedimiento administrativo como técnicamente se llama. Ambos son caminos, ambos buscan un fin. El Poder Judicial busca una sentencia que resuelva el caso, el conflicto, y el procedimiento administrativo puede buscar un sinnúmero de cuestiones o de finalidades. Puede buscar, pero básicamente para generalizar podemos decir que busca un acto administrativo. Ese acto administrativo va a tener distintos contenidos. En algunos casos será interno, organización. En algunos casos será una planeación, si se trata de una obra pública. En algunos casos será dirección, que puede ser la administración financiera. En otros casos será control. Este, por ejemplo, que está ahí en la diapositiva, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, que también pone un procedimiento, pasos, contra el funcionario que no rinde cuenta, o contra el funcionario que usó recursos sin justificarlo, o que ejerció, o que tuvo lugar tuvo participación en algún caso de responsabilidad. ¿Qué diferencia habrá? Yo ya les dije que uno está en el Poder Judicial y otro en el Poder Ejecutivo de la Administración Pública. Y acá les vuelvo a aclarar, cuando hablamos de Administración Pública, incluimos al Poder Ejecutivo y también los incluimos a los otros 2 poderes en la partecita chiquitita que ellos ejercen de función administrativa. ¿Se acuerdan que yo cuando hablamos de derecho administrativo, que no sé si les quedó claro, les dije que la función administrativa está mucho todo en el poder administrador y un poquito en cada poder, en los otros poderes, el legislativo y el judicial? ¿Por qué? Porque el Poder Judicial también nombra empleados, compra máquinas, compra computadoras y tiene que realizar algunas actividades que son netamente administrativas, que son fuera de su función principal. ¿Se acuerdan de eso? Yo acá les puse, a ver que vean dónde está. Acá, ¿ves? Yo les puse administración pública, entes autárquicos. Esto es toda la administración pública que está dentro del Poder Ejecutivo. Entes autárquicos, que sería el Instituto de Seguros de Jujuy, por ejemplo, la SUSEPU. Otros poderes, que está la partecita del legislativo, la partecita del judicial, y hasta los colegios profesionales. Que ellos, como tienen una potestad de control delegada, no dictan acto administrativo que tiene que ser recurrido, pero tienen que cumplir con alguna función administrativa. No va a tener la misma implicancia de los otros actos, pero también tienen una función estatal. Volvemos acá. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Qué diferencia hay entre el proceso judicial y el proceso administrativo? Si ustedes, administrados, ¿qué creen que les daría más garantía ir a un proceso administrativo o un proceso judicial? Claro, profe. Primero se tiene que ir a un procedimiento administrativo para después acceder a un proceso judicial. ¿Que no? Bien. ¿Y por qué? ¿Qué diferencia hay, Fernando? Esto está perfecto lo que acabas de decir, que es lo que ya vamos a ver que es un requisito propio de la administración. Distinto a los particulares, ¿no? Los particulares no necesitamos ir primero a una previa cuestión antes de ir a la justicia. Vamos directo a la justicia, al Poder Judicial. En cambio, acá en la administración hay que ir a un proceso o procedimiento administrativo cuando se habla de impugnación antes que un proceso judicial. ¿Y por qué serán
distintos. ¿Qué les parece a ustedes? A ver, si yo les hago esta cuestión. Estamos acá por definir el Código Contencioso Administrativo de Jujuy y yo les propongo. Chicos, ¿qué les parece? Sacamos toda la vía administrativa que hay que hacer en la administración pública y si somos proveedores del Estado y no nos paga, vamos directo a la justicia. Si soy empleado público y alguien me sanciona, voy directamente a la justicia. Si soy un contribuyente y algo renta se porta mal o soy contribuyente de la AFIP y la AFIP me está cobrando una multa terrible porque yo no declaré algunas cosas que tenía que declarar, me voy directamente al Poder Judicial. ¿Por qué se podrá hacer eso? ¿Por qué creen que hay que concluir todo este procedimiento? ¿Saben por qué? Porque muchas veces las decisiones no son dictadas por la máxima autoridad. Son dictadas por un director de rentas. Y arriba del director de rentas, ¿quién está? El ministro de Hacienda y algunas veces, por ejemplo, un director de un hospital que aplica una sanción. Está por arriba el Ministerio de Salud y por arriba el gobernador. Entonces, muchas veces la decisión administrativa del director no puede afectar a la administración pública hasta tanto todas las autoridades jerárquicas superiores puedan mirar esa decisión. La pueden confirmar o la pueden revocar. Entonces, una de las razones sería que ¿por qué tengo que ir primero a un procedimiento administrativo? Porque ninguna voluntad administrativa puede ser válida hasta que no llega a la última autoridad. En este caso el gobernador, en el caso la que sea según la ley. Será, por ejemplo, los vocales del Instituto de Seguros, si yo pido una prestación médica y pido que me reconozcan algo que mi obra social dice que no me corresponde, yo tendré que ir a reclamar al Instituto de Seguros a sus autoridades máximas, porque es una entidad autárquica. O, por ejemplo, cuando yo hago un reclamo por EGESA, porque un corte de luz me afectó y yo voy y reclamo ante la SUSEPU para que le apliquen una multa a EGESA, la SUSEPU será sus autoridades máximas la que resuelvan en última instancia. Todos esos pasos de esa escalera donde había varias personas constituyen un procedimiento administrativo y hay que llegar al final. ¿Sí? Para recién saber cuál es la voluntad última de la administración, que se plasma en un acto administrativo. Ese acto administrativo será algo que me afecta o no, será algo que me beneficia, y cuando me afecta, tengo la posibilidad de ir al Poder Judicial, por supuesto que sí. Y ahí Gordillo tiene una discusión, él dice, proceso es un conjunto de pasos donde dos personas, sea privada o sea una privada y otra jurídica, discuten sobre una cuestión, un hecho, y piden que alguien imparcial y designado por la Constitución decida el conflicto. Claro, un tercero neutral, profe. Exacto. Ese tercero neutral, según la Constitución, es el Poder Judicial. Entonces él dice, el procedimiento administrativo no tiene ese tercero neutral. Entonces él dice, no hay que confundir. La administración no tiene facultades jurisdiccionales, porque él entiende que la única potestad jurisdiccional la tiene el Poder Judicial. Que la administración en el procedimiento administrativo solamente realiza todos los pasos necesarios que la ley le exige, ojo con esto, que la ley le reclama para que dicte un acto administrativo legítimo, razonable, válido. ¿Puede un funcionario dictar un acto administrativo sin cumplir todos esos pasos? No. Porque estaría afectado un principio del acto administrativo, que es la competencia, el procedimiento, las formas que debe cumplir, y toda la posibilidad de darle al administrador la vía para recurrir ese acto. Y a este punto quería llegar. El procedimiento administrativo no es solamente el conjunto de actos para que se dicte un acto o para cuyo fin es el dictado del acto administrativo, sino la posibilidad del administrado. Cuando hablo de administrado, hablo de una persona que puede llegar a verse afectada con ese acto. Capaz que no, pero si se ve medianamente, mínimamente o muy afectada por ese acto, tiene que tener la posibilidad de impugnar ese acto.
de reclamar que ese acto está mal y pedirle a la administración que lo revea, que lo deje sin efecto. Ahora, si la administración en su máxima autoridad dice que no va a rever ese acto, ¿qué instancia le queda a ese administrado? Y ahí sí o sí tiene la potestad de control por parte del Poder Judicial. ¿Y saben por qué el Poder Judicial? Porque sería muy difícil para los administrados no tener alguien neutral, como dice su compañero, o imparcial, que controle las decisiones de la administración. Imagínense ustedes si la administración sería su propio juez. ¿Qué pasaría? ¿Ustedes piensan que la administración revee mucho sus decisiones cuando están equivocadas de las autoridades inferiores? ¿Qué impresiones da la administración? ¿Que ellos necesitan ir a la justicia o son las autoridades administrativas reveen decisiones que afectan a los administrados en mayor proporción que ir a juicio para que sea un juez o un tribunal el que deje sin efecto esas decisiones? ¿Qué les parece? ¿Me entiende la pregunta? No, profe, va de vuelta. Bueno. ¿Ustedes creen que la administración pública, los funcionarios de máximas autoridades, reveen sus decisiones y reveen las decisiones de sus autoridades inferiores, aquellas a las que controlan? Por ejemplo, un ministro, ¿ustedes creen, el ministro de Hacienda, que modifica la decisión del director de renta cuando me aplica una multa? ¿O No. la mayoría de las veces necesito ir al Poder Judicial para decirle, mira, el director se equivocó, el ministro se equivocó y también el gobernador se equivocó y todos se equivocaron y nadie me quiere dejar sin efecto la multa? Claro. No, profe. No, ¿qué? O sea, no creo que revean a ellos mismos lo que hacen. Perfecto. Bueno, no sé en proporción cuánto, no sé si están así. Yo me parece que la imagen de la persona, del ciudadano, es eso, que siempre tiene que ir a la justicia, bregando justicia contra las decisiones administrativas. No sé si están así. Dice acá Jonathan, no, fallaría siempre a su favor, o sea, a favor de las autoridades. En realidad eso no debería ser así, porque la administración rige un principio que es el principio de juridicidad. Y ese principio de juridicidad exige que todos los actos estén conforme a la ley, pero no solamente a la ley, conforme a la Constitución, conforme a los tratados, conforme a las normas más inferiores, como las leyes provinciales, los decretos reglamentarios. O sea que se supone que una autoridad máxima que ve que hay un acto administrativo del inferior que ya viene con algún vicio, debería modificarlo. ¿Por qué? Porque si va al Poder Judicial, es probable que esa persona no solamente logre modificarlo, sino que también tenga que pagar algo. O sea, es un costo mayor. O sea, no es solamente porque sea, mantengo mi voluntad. Si uno sabe que ya el criterio va a ser que en el Poder Judicial esa voluntad quede anulada, entonces mucho mejor y mucho más legítimo, transparente, efectivo, eficaz, que la propia autoridad revea. Yo acá en esta diapositiva les puse, ¿ve? Un caminito alto, esta puertita sería el acto administrativo, todos estos pasos que tiene que seguir el administrado, que a veces parecen muchos, y acá ya está el administrado en igualdad pidiendo justicia. Este es un juez. Le recibe el escrito donde le reclama el administrado. ¿Ven la diferencia? Tengo que transcurrir todo este procedimiento y acá ya estoy en igualdad. Y les diría que hasta en el Poder Judicial el administrado tiene muchas garantías para igualar a ese poder que le exigió, a ese poder administrador que le exigió caminar por toda esta escalera para llegar a esta decisión y que esta decisión está mal y en el proceso judicial sus garantías no pueden ser ignoradas. ¿Ustedes cuando vieron el caso Gorordo, alguien se acuerda? ¿O es como el caso del parcial que no lo leyeron, el de Bamonde? ¿Se acuerdan que pusimos un caso Gorordo de la corte donde esta persona había
se había notificado una decisión administrativa y no había recurrido en tiempo y forma. Porque ya vamos a ver que todos los recursos tienen plazos para poder impugnar. Entonces, ¿qué pasó? No se impugna la decisión y después esa persona interpone una denuncia de ilegitimidad que en la nación, se llama así, un nombre feo, denuncia de ilegitimidad, es una posibilidad que la ley nacional, en el procedimiento administrativo nacional, le da a una persona para que si no recurrió pueda pedirle a la autoridad que revea su decisión. ¿Qué creen que pasó? La autoridad administrativa, como dijimos recién, no dejó sin efecto la decisión y mantuvo la decisión que ya había sido dictada y que le afectaba los derechos a esta persona, a esta señora de Gorondo. ¿Qué hace? Ella va, impugna en la justicia, en el juzgado contencioso administrativo, esa decisión. El juzgado contencioso administrativo le hace lugar y van a la Cámara, no le hace lugar, va a la Cámara Federal Contenciosa Administrativa y tampoco la Cámara, tampoco le hace lugar a esa petición. Llega a la Corte, ¿y qué dice la Corte? Primero, Gorondo se agravia porque dice, nadie dijo nada, la administración pública no se presentó con su abogado y ya el juez me dijo que yo no cumplí una condición, que es recurrir el acto para poder ir a la justicia. Es lo que decía recién Fernando, hay que seguir este procedimiento administrativo para ir acá, a la derecha. Si yo no cumplo esto, no puedo ir acá. Entonces, Gorondo le dice el juez, controlando los pasos de la demanda, dice, pero usted no hizo los recursos. Se le vencieron los plazos y ahora usted no puede venir. Y Gorondo le dice, pero yo hice denuncia de ilegitimidad. Ah, bueno, pero la denuncia de ilegitimidad no rehabilita los plazos que ya se murieron. Entonces usted no tiene derecho a venir acá, a plantear este caso en sede judicial. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ¿qué pasa ahí? Entonces, Gorondo dice, a mí me afectaron el derecho de defensa porque el juez de oficio, significa de oficio, que es solito, sin que ninguna parte se lo pida, me dice que no puedo. Y en segundo lugar, porque me afecta el derecho a la tutela judicial efectiva. Esto lo van a ver en el práctico que planteamos, no con los plazos, pero por otra cuestión. ¿Qué pasa acá? ¿Qué dijo la Corte? ¿Alguien se acuerda del fallo Gorondo? La Corte dijo, ¿afecta la tutela judicial efectiva exigirle a Gorondo que vaya en plazo a recurrir la decisión administrativa y su denuncia, que fue hecha con plazo vencido, no importa que la haya hecho, no sirve para habilitarle esta instancia judicial? Habilitarle es una palabra muy técnica, significa abrirle paso, habilitarle el paso para que vaya a la justicia. Esto habilita el paso para esto. ¿Qué dijo la Corte? ¿Alguien se acuerda? ¿Le habrá dicho que sí o que no? La Corte entendió que no, que por más que se apele a la tutela judicial efectiva o al derecho de defensa, esta exigencia de cumplir los recursos en tiempo y forma no era inconstitucional. Porque la ley establece estos plazos, pero Gorondo tenía que usarlos. Y si tenía esa vía para usarlo y no lo hizo, no puede reclamar después que el Poder Judicial revea la decisión de la autoridad administrativa. Esto se denomina habilitación de la instancia judicial. Otra palabra fea, agotamiento de la vía administrativa. No puedo ir a la justicia si no agoté antes este caminito. Sí o sí tengo que ir por acá para llegar acá. La Corte, en el caso Gorondo, no importó que la persona haga una denuncia posterior. Entendió, por eso es muy
para los que trabajamos en el Estado, Gorordo era como muy importante porque en Jujuy muchas veces los jueces entendían que por el derecho de defensa habilitaban instancias aún en personas que recurrían decisiones mucho tiempo después. Entonces el Estado veía como afectado su principio de seguridad porque decía, pero esto ya se venció, este acto estaba firme, ya no tenía que ser revocado, y resulta que viene un juez y me habilita la instancia. Entonces, cuando Gorordo, con la Corte dicta Gorordo, muchos tribunales inferiores tenían que modificar su criterio, el que entiende que es procedente el criterio de la Corte, ¿no? Porque el máximo tribunal había dicho algo muy importante, que este procedimiento administrativo, cuando esta persona no lo utilizó, no puede, le impide ir a la justicia y eso no es inconstitucional. No afecta la tutela judicial efectiva, no afecta el derecho de defensa, porque la persona sabe que hay una ley que la tiene que cumplir. ¿Sí? Bueno, en realidad, el problema de estos procedimientos administrativos, ¿saben cuál es? Hay tantos procedimientos administrativos como actividad o función administrativa existe dentro del Poder Ejecutivo. Van a tener un procedimiento tributario, van a tener un procedimiento general, van a tener un procedimiento de la coparticipación, van a tener un sumario administrativo para las sanciones, van a tener un procedimiento fiscal. Entonces, cada procedimiento tiene plazos, tiene vías, tiene quién va a dictar el acto máximo, o sea, la autoridad que va a dictar ese acto, y cómo llegar a la justicia. Todos esos procedimientos son distintos. Entonces, muchas veces cuesta saber por dónde. La persona que no se especializa en derecho administrativo no sabe. Siempre se siente así como avasallado porque dice, ¿ahora dónde tengo que ir? ¿Al director de renta, o voy al ministro, o voy al gobernador? Tengo que agotar todo. ¿Qué es esto del agotamiento de la instancia? ¿Cuántos plazos? Porque los plazos son cortos, a veces 5 días, a veces 10 días, hasta llegar a la justicia, que saben cuál es el plazo para demandar a la autoridad administrativa. En la justicia, 30 días hábiles. No son plazos. Yo particular, si quiero demandar a una persona, tengo el plazo máximo de la prescripción. Dependerá si es 1 año, 2 años, 3 años, hasta 5 con el nuevo código. En cambio, para la administración, yo tengo días para cumplir con este requisito, porque si no cumplo con este requisito, no habilito la instancia jurisdiccional. Si yo no agoto primero todos esos pasos, no puedo ir en segundo término a esto. Sí o sí, para que me controlen esta decisión, tengo que cumplir con este requisito. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Los demás chicos. Sí, profe, vamos de 10. Ah, buenísimo. No saben lo lindo que es no tener respuesta, ¿no? Espero que nadie sea profesor y alguna vez se van a acordar de mí cuando sean profesores. Así que les agradezco a los que me contestan. Ah, bueno, por acá por el chat. Si no quieren hablar, me contestan por el chat, así yo sé si ustedes me entienden, porque yo a veces hablo y capaz que no me entienden nada. Así que me contesta por ahí. Acá yo les puse normativa que rige el procedimiento administrativo. Y acá ya esto lo hemos visto todo el tiempo. El procedimiento administrativo no solamente se le aplica el reglamento administrativo, sino que se le aplica la jurisprudencia, la costumbre, los reglamentos, los decretos, las leyes provinciales, porque acuérdense que el derecho administrativo es de naturaleza local, ¿sí? Entonces acá se le rige la ley provincial que regula el procedimiento, que es la 1886 en los procedimientos generales. No se le va a aplicar la de la ley 19.549, que es la ley nacional que rige los procedimientos en el orden nacional, es decir, el Poder Ejecutivo Nacional. Y después se los aplican los tratados internacionales y la Constitución. Y aquí les voy a contar un fallo que yo les puse ahí, que se llama los CICER, contra Banco Central de la República Argentina. Yo no sé si lo puedo abrir, si no ya después, si no me acuerdo bien los hechos, porque es muy gracioso para que ustedes vean. En este caso, la Corte aplica un tratado internacional. ¿Por qué?
Los ISER, en el año, si no mal no recuerdo, ustedes después lo van a leer, en el año 82 era miembro de una entidad financiera. ¿Qué hace el Banco Central? También tiene su propio procedimiento administrativo. Como ustedes saben, el Banco Central regula las entidades financieras y les puede aplicar sanciones cuando las entidades, vulneran alguna normativa financiera. En este caso, Dos ISER era directivo de una entidad y es pasible de una multa. Pero el hecho había tenido lugar desde el 82. 18 años después se le aplica la multa. ¿Qué pasó en esos 18 años? Se abrió el sumario, se investigaron hechos, siempre hubo actividad administrativa. No es que estuvo el expediente sin nada, sino que se cumplieron algunos actos, se lo citó a los ISER a que concurra el procedimiento. Bueno, la cuestión se hicieron investigaciones, pericias contables, se le estudiaron todos los papeles de su entidad financiera, hasta que 18 años después se le aplica la sanción. ¿Ustedes pueden creer que un sumario administrativo en el Banco Central puede durar esa cantidad de años? Nunca fue un procedimiento sin actividad. Siempre hubo actividad procesal. Entonces, los ISER, ¿qué plantea así en breves palabras? Impugna esa sanción porque dice, esto está prescrito. Viene el Estado, no el Estado en general, sino el Banco Central de la República Argentina, y dice, esto no está prescrito porque este procedimiento siempre estuvo activo. Ustedes no sé si saben que la prescripción es cuando algo se paraliza, no tiene movimiento, entonces transcurre el tiempo, la cantidad de años que pone la ley, en este caso eran 6 años, y después de transcurrir ese plazo se prescribe la posibilidad del banco de aplicar una sanción. Entonces el banco se defiende diciendo, nunca el expediente estuvo inactivo 6 años. Siempre tuvo movimiento. Y para que opere la prescripción tiene que estar absolutamente paralizado el procedimiento para que sea procedente esta defensa. ¿Qué creen que pasó? La Corte dijo, bueno, está bien, la prescripción puede ser que haya actividad, pero acá vamos a aplicar lo que la Convención Americana de Derechos Humanos sostiene sobre un término, plazo razonable. ¿Qué es el plazo razonable? ¿Son 2 o 3 años? ¿Es 1 año? ¿Son 5? Va a depender de cada procedimiento. Plazo razonable va a depender de lo complejo que sea, la compleja que sea la materia a decidir en ese procedimiento. Va a depender de cómo se portó los ISER en ese procedimiento, si él con su actividad estuvo siempre perjudicando, paralizando el procedimiento, no colaborando con la administración para dar papeles, o sea, si se portó de mala fe. Entonces la Corte, tomando estos dos criterios, dijo, a ver, 18 años, en una cuestión que no era compleja, con una simple pericia se podía determinar el problema que acá estaba, que era la multa y era la vulneración a una norma del Banco Central, se podía determinar, y los ISER nunca habían hecho ninguna actividad que perjudique el dictado de datos. Entonces, ¿qué dijo? Esa sanción no puede proceder porque se ha violado la garantía del plazo razonable, que todos los tratados internacionales lo aplican. ¿Y cuál es lo más importante de los ISER? El plazo razonable, por lo general, se entiende que es aplicable a los procesos penales. No sé si alguna vez han escuchado la noticia. Una persona está con prisión preventiva y a los 2 años sale. Porque hay un criterio que los 2 años es el plazo razonable para que la persona esté en prisión preventiva sin que se lo condene. Entonces, salvo que sea un delito distinto donde la prisión preventiva esté justificada. Pero cuando es un delito que es carcelable y no hay dictado de una condena, se aplica la Convención Interamericana de los Derechos Humanos con el plazo razonable. ¿Y qué dijo la Corte? No importa que eso se aplique a un proceso penal. Aún tratándose de un procedimiento administrativo, el plazo razonable es igualmente aplicable. ¿Qué les quiero decir con esto? Que todas las garantías constitucionales, todas, se les aplica al procedimiento administrativo en la igualdad con un proceso judicial. Se aplica tanto al procedimiento administrativo como al proceso judicial.
Entonces ustedes me van a decir, pero por un lado, Gorordo no cumplió el plazo de 10 días para recurrir y no pudo dar la justicia. En este caso, plazo razonable, una persona sancionada después de 18 años, se le deja sin efecto la sanción. Entonces, no es fácil a veces determinar cuándo la tutela judicial efectiva es vulnerada. Gorordo, la Corte dijo, cambiando el criterio, ¿no? Gorordo fue así como muy señero este precedente porque cambió un criterio con respecto a si los jueces de oficio pueden decir usted no habilitó la instancia judicial. Y por otro lado tenemos casos como estos que ya son extremos, como los CICER, donde la Corte dijo no está prescrito, pero no importa. Usted mantuvo el procedimiento y nunca llegó a dejar inactivo el proceso durante 6 años, pero igual esta multa no procede porque no se puede aplicar una multa después de 18 años. Entonces, ¿se pueden aplicar los principios constitucionales? Sí. ¿Siempre? No siempre. ¿Qué tiene que hacer el administrado? Cumplir la reglamentación del procedimiento administrativo. ¿Sí? Pero todos estos derechos que están en la Constitución y en los tratados internacionales lo protegen al administrador en el procedimiento administrativo, eso no hay duda. ¿Sí, chicos? Y ahora vamos acá a garantías y principios. Sí, profe. Voy muy rápido, me dicen, ¿no? Yo me emociono y empiezo a hablar rápido. Ustedes me avisan si algo no se entiende. Yo les pongo énfasis en la tutela judicial efectiva porque es parte del trabajo práctico. Después ya cuando lo discutamos en el foro van a ver, no con respecto a plazo, ni tampoco plazo razonable, pero hay uno de los cuestionamientos es si el solo RPET afecta a la tutela judicial efectiva. Acá tenemos garantías y principios. ¿Alguien sabe qué diferencia hay entre garantías y principios? ¿O tiene una idea así como de lo que ya van leyendo que me pueda dar una ayuda a mí para explicarles garantías y principios? ¿Alguien que se anime? ¿Nadie? A ver, Fernando, yo te tengo fe. ¿Te animás? ¿Nada? A ver, Jonathan, por lo menos que me escribas por el chat. ¿Qué se te ocurre que puede ser la diferencia entre garantías y principios? O yo digo garantías, ¿y qué artículo de la Constitución se les viene a la mente? Espero que uno se les venga a la mente porque se supone que ese es muy importante. Dice Jonathan, ahí les leo. La garantía es algo que cubre algún suceso si este ocurre, mientras que el principio es algo que se debe respetar desde un principio. Es algo que cubre algún suceso, o sea, el que me protege. Está bien, la garantía es una protección. Y el principio se debe respetar. Yo tengo una pregunta, Jonathan. ¿El principio es una norma? ¿Qué te parece? ¿Los principios necesariamente tienen que estar escritos? No, profe. A ver, Fernando. Claro, yo buscando, profe, porque no quiero decir cualquier cosa, dice que un principio es un fundamento, es la base de una garantía. Y una garantía es una institución de derecho público, de seguridad y protección a favor del individuo. Bien, me gusta esa. Protección del individuo. ¿Y qué artículo de la Constitución Nacional nos protege? Yo voy y me detiene la policía un día a las 2 de la mañana y me quieren detener y Claro, llevar. el habeas. 43. ¿Cuál? ¿Cuál No sé dijiste? si era 43. El artículo 43 me da un amparo, que sería el amparo, la vía, una garantía. Está bien, procesal. ¿Y qué otras garantías tengo? Hay un artículo que es muy importante en la Constitución. Está entre los primeros. ¿El 16, profe, de igualdad ante la ley o...? Cerca, tibio. ¿El 18? Muy bien. ¿Quién dijo el 18? César. Muy bien. Muy bien, César. 18. Te has ganado un premio.
El 18 de la Constitución pone todas las garantías. ¿Se acuerdan qué dice? Derecho de defensa. Ese es el pilar. Y todo el mundo dice el artículo 18 es la garantía en el proceso penal. Error. En el proceso penal, proceso judicial, proceso civil, proceso comercial, proceso contencioso administrativo y algo más, procedimiento administrativo, aún cuando no esté realizado dentro del Poder Judicial. Todo procedimiento administrativo se aplica a las garantías del artículo 18, las del artículo 43, ya vamos a ver en qué casos. Mientras que los principios, yo les puse este dibujo porque ¿qué les da la sensación de esa imagen? ¿Qué piensa que es esa imagen? A ver. Alguien más que hable y me voy feliz hoy de la clase. Dice una desigualdad, me dice... Sí, puede ser una desigualdad, pero arriba hay una desigualdad, pero abajo... ¿Está así o está...? ¿Qué les ¿Como da? un equilibrio? Equilibrio. Yo pensé que la imagen iba a ser efectiva. Yo lo que les quería mostrar es esto, que los principios me dan equilibrio. ¿Qué significa? Son transversales. No son a veces normas escritas, pero me equilibran a mi administrado frente a la administración. Y ya vamos a ver cuáles son principios. Principios que rigen todos los procedimientos administrativos, estos que yo les decía que hay un sinnúmero de procedimientos administrativos de acuerdo a la actividad que sea, tributaria, de control, orgánica, de empleados públicos, de obra pública, de proveedores de servicios. Ustedes han visto un procedimiento, a ver si alguien me contesta. ¿Qué procedimiento han visto en la clase pasada? Sobre la licitación pública. ¿Es un procedimiento de la licitación? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es un conjunto de actos que tiende a llegar a una finalidad? Sí. ¿Y quiénes participan en ese procedimiento? El licitante y el agente público, el agente del Estado. El licitante, que sería el órgano que llama, el funcionario que representa ese órgano, ¿y quiénes más? Claro, y los particulares, los interesados en adquirir la licitación. Los particulares que van a ser, ¿cómo se les denomina cuando yo voy y hago una oferta? ¿Y oferentes? Oferentes. Perfecto. Denme un segundito. Ahí sigo. A ver, alguien que se quiere unir a la charla. Bien. Ese es un típico ejemplo de procedimiento administrativo, el de la licitación. ¿Qué se busca con eso? A ver, ahí vamos a tomar ese ejemplo, que ustedes ya lo han visto y les puede ser más fácil que los otros ejemplos que yo les tengo dado. Procedimiento dijimos que hay personas y hay órganos. El licitante, los oferentes y un conjunto de pasos que hay que llegar para obtener ¿qué? ¿Qué busca la administración con un procedimiento de licitación pública? ¿Qué les parece? Lo llama a licitar a ver ¿qué puede ser? La compra de barbijos, que tan de moda estuvo el año pasado, o la compra de insumos médicos. Y llama a licitación y publica, primero, el llamado, primero que se fundamenta el pedido, por lo cual se necesita tanta cantidad de barbijos. Segundo, se dicta un acto administrativo que habilita con ese fundamento el llamado. Ese acto administrativo dice, dispóngase el llamado a la licitación en el ámbito del Ministerio de Salud. Y designa a la autoridad que va a ser la licitante. Después se publica para darle publicidad a esa licitación para que mucha gente pueda concurrir a esa licitación. Se me ocurre esa, ¿no? Puede ser cualquier otra. Y después
Hay otro acto donde concurren todos los oferentes y realizan su oferta. Se hace un acta, es un acto formal, donde en un determinado día y horario se presentan todos los oferentes. Ahí dejan sus ofertas en sobres cerrados y después la autoridad licitante va a abrir esos sobres, ahí nomás en presencia de todos, y de un acta, por escribano público, deja escrita en un acta todas las ofertas que se han realizado. ¿Qué pasa si a mí no me dejan entrar a esa audiencia donde se abren, o a ese momento, audiencia, donde se abren las ofertas? Porque yo llego tarde, por ejemplo. La apertura era a las 10 y yo llegué a las 10:15. ¿Qué les parece? ¿Eso me afecta la garantía? La igualdad, por ejemplo, que Agustín hablaba hace rato, que también es una garantía muy bien, el artículo 16, cuando hablo de la igualdad. Pero, profe, primero hay un principio, ¿o no? O sea, que cumplir la puntualidad. ¿Cuál sería el principio? Ser puntual. En realidad, el principio es juridicidad, y el principio dice que cuando hay procedimientos como el de la licitación que son más estrictos. Yo para la apertura solo tengo que estar al momento de la apertura. No puedo llegar, es como cuando yo llego a una audiencia judicial, media hora después puedo perder el juicio si yo llego fuera del horario de la audiencia. Y pasa, ¿no? Que puede alguien tener un problema, salvo que esté justificada, ¿no? La inconcurrencia. Pero en este caso, pongamos que ese es muy extremo. Pongamos que, algo más fácil, que están todos. Yo fui a las 10 de la mañana, se abren las ofertas y yo levanto la mano y digo, están poniendo mal esta mi oferta. En el acta dice tanto y acá, en mi oferta, dice otra cosa. Sí o sí me tienen que oír. Esa garantía, ¿cuál es? La garantía a ser escuchado, a ser oído, que establece el artículo 18. Y si la autoridad licitante no está de acuerdo y dice, no, usted está confundida, yo estoy poniendo este valor porque en realidad esta licitación no es total, sino por renglón. No sé si lo vieron eso en la clase de licitación. Entonces yo digo, no, bueno, pero acá el llamado a la licitación, le explico yo, que soy oferente, decía que había que hacer un solo total, una oferta por un solo precio, no por renglones. Entonces, ¿qué tiene que hacer la autoridad licitante? Dejar constancia en el acta de lo que yo estoy diciendo. Porque hay una garantía que es el derecho a ser oído. ¿Cuál sería un principio? Un principio sería que toda licitación debe ser transparente. Que toda licitación debe ser posibilitar la más amplia concurrencia de oferente. Esos son principios. Principios que regulan todos los procedimientos de licitación, aunque no estén escritos en ninguna parte. Garantía me protege. Principio dirige el procedimiento. Por eso yo les puse esa línea, equilibra el procedimiento. Y ahora vamos a ver eso, antes que se nos haga más tarde, porque me estoy yendo muy de acá. Yo acá les puse. Cada procedimiento tiene su propio régimen, pero exige las mismas garantías y principios. ¿Qué significa esto? Que por más que sea un procedimiento tributario, un procedimiento ante rentas de la provincia, un procedimiento ante la FIP, un procedimiento de un régimen de empleo público, ya sea provincial o nacional, la ordenanza impositiva que regula todo lo de la coparticipación, que es a nivel federal porque está la nación y todas las provincias, todos esos van a tener un régimen propio. Algunos ponen algunos de estos principios escritos, pero aún cuando no los pongan escritos, estos son los que se aplican sí o sí al procedimiento administrativo. Y estas son las garantías que, como ya les dije antes, se aplican tanto al proceso judicial como al procedimiento administrativo. No importa que el procedimiento administrativo se realice dentro del Poder Ejecutivo y que el proceso judicial dentro del Poder Judicial. Estas garantías se aplican a todo tipo de procedimiento donde la decisión final sea a cargo de una autoridad pública. Esa autoridad puede ser un juez,
o esa autoridad puede ser una autoridad administrativa, no judicial, pero siempre se aplican estos. Y aún más, puede ser que se trate de un proceso que no es penal, porque estas defensas no son privativas del proceso penal, por más que el artículo 18 pareciera que es más privativa del proceso penal. Entonces, en esto no me voy a detener porque ustedes ya saben o deberían saber qué es la defensa, qué es el debido proceso, qué es la igualdad, qué es la decisión fundada y qué es la tutela judicial efectiva. Y voy a pasar a estos principios para que veamos cuál de estos les gustaría saber. A ver, elijan 2. O 3 también, ¿no? Bueno, a ver cuál les parece que es más difícil. La impulsión de oficio, profe. De impulsión de oficio. Bien, ¿y qué otro? ¿Alguien más que diga otro? La verdad material puede ser. Bien, están relacionados. Miren, ustedes dos han elegido 2 principios que están muy relacionados, la verdad material y la impulsión de oficio. Como eso está relacionado, vamos con otro. A ver, ¿quién elige otro? A ver, César, Abel, Micaela, Abel. ¿Podría ser celeridad y eficiencia? Bien, bien. Bueno, vamos entonces por qué será verdad material. ¿Ustedes han rendido todos privados ya? Sí, ¿no? O algunos. Sí, profe. ¿Vieron ese principio que dice, o alguna vez lo escucharon? Lo que no está probado en el expediente, si yo no ofrezco la prueba, no existe. Hecho no probado, hecho que no existe. ¿Qué significa eso en un proceso privado? Si yo, parte que voy a demandar con daños y perjuicios porque me chocaron mi auto a otra persona, no pruebo el daño, por más que el daño exista en la realidad, no lo probé en el expediente judicial, perdí el juicio. Eso se llama verdad formal. Quiere decir que el juez no puede hacer nada. El juez está sabiendo que el auto, me chocaron el auto o no, o cree que puede ser verdad que me se chocó el auto, pero como yo no acompañé prueba de los daños, prueba que diga que mi auto vale tanto y que la reparación vale tanto, yo pierdo el juicio. ¿Sí? Eso se llama verdad formal. En el procedimiento administrativo debe regir la verdad material. ¿Qué significa? Un administrado, para ir a un procedimiento administrativo, no necesita contratar un abogado. Puede ir y pedir que se le investigue tal cuestión o se impugna una decisión administrativa y puede aportar lo que él sabe sobre la cuestión. No necesariamente tiene que ser ir con el patrocinio de alguien letrado, de un abogado o de alguien que lo asesore. ¿Qué tiene que ser la autoridad administrativa? ¿Tiene que quedarse solamente con lo que le aporta el administrado o debe investigar lo que ha sucedido en realidad? Este principio de la verdad material significa que la autoridad tiene la obligación de buscar la verdad de esa impugnación, de esa cuestión, de lo que se le plantee en ese procedimiento administrativo. Verdad material significa que no se puede limitar con lo que aporta el administrado. Tiene que ir más allá. Porque atento que la administración representa el bien común y que tiene que ser legal su actuar, legítimo, razonable, no arbitrario, está obligada a buscar la verdad material. ¿Qué significa? Que capaz que el administrado no ofreció todas las pruebas que tenía que ofrecer, entonces la autoridad administrativa dice, bueno, como medida para mejor proveer, una palabra técnica, voy a pedir yo más pruebas. Esta persona no pidió como prueba un expediente donde puede estar la verdad de este hecho, yo lo voy a pedir, porque justamente está en la oficina del otro ministerio. Entonces yo traigo esa prueba y la compulso, sin necesidad que la parte me lo pida. ¿Me entienden, chicos, lo que es la verdad material? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. El otro, impulsión de oficio. Lo mismo. Una persona impugna, a ver, ¿qué puede ser? A ver, en el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas controla
las cuentas de los organismos y el funcionario que está a cargo de un organismo debe rendir cuentas al final del ejercicio. Anualmente se tiene que presentar dando cuenta de todo lo que gastó y se tiene documentado todos los gastos que realizó. Entonces, cuando él no presenta la rendición de cuentas, ¿qué hace el Tribunal de Cuentas? ¿Se queda esperando ahí que lo haga? ¿Qué les parece a ustedes? Ah, bueno, Pedrito no rindió las cuentas, entonces, bueno, él es obligación de Pedrito rendir las cuentas porque la Constitución dice que todos los funcionarios deben rendir cuentas de los gastos y de los recursos que utilizaron durante el ejercicio. No, el tribunal dice, ajá, se venció el plazo, te intimé, Pedrito, para que rindas cuentas, Pedrito no rindió, ¿qué hago? Un procedimiento de rendición de cuentas de oficio. ¿Qué hace el tribunal? Dice, ah, sí, vos no querés rendir, bueno, a ver, tesorería de la provincia, ¿cuántos recursos recibió este organismo? 3 millones. Listo, la rendición va por 3 millones y si usted no se presenta a contestar esta rendición, va a tener un cargo por 3 millones porque usted no se presentó. Puede ser que sea 4 o puede ser que sean 2, pero como usted no se presentó, yo impulso de oficio el procedimiento y veo las pruebas que puedo tener. A ver, estos son los recursos y le impongo un cargo por ese punto. Eso se llama impulsión de oficio. Que la administración no puede, una vez iniciado un expediente, dejar que opere lo que se llama la pérdida del derecho por el tiempo. Que muchas veces al administrador le conviene y otras veces no. Entonces, en ese caso, no opera lo que se llama en el proceso civil caducidad de la instancia. Que no sé si lo saben, pero no quiero entrar en eso. Lo que significa es que la administración va a hacer ella misma lo que debería hacer el administrador. Eso es impulsión de oficio. ¿Está claro ahí, Fernando, que fuiste vos el que propuso ese principio? Sí, profe. De paso, yo me estoy guiando con la bibliografía y dice Sí. prácticamente lo mismo. Ah, bueno, pero con el ejemplo del Tribunal de Cuentas no. Claro, mejor todavía. Bueno, y vamos a celeridad y eficacia. Bueno, en el caso de los ISER, ¿habrá sido aplicado este principio? ¿Qué les parece a ustedes? 18 años después de una sanción. No. La celeridad significa que la administración no puede tener un expediente mucho tiempo, tiene que ser activa. Y ahí sí, la verdad que, miren, yo he visto un montón de expedientes que salen de renta y se van en recursos, el contribuyente en contra de la Dirección de Rentas y va al Ministerio de Hacienda. El ministro es el que tiene que resolver el recurso. Y a veces están 3 años para resolver el recurso del ministro. ¿Sí? Entonces, es como que eso a veces es uno de los principios que no se observan en el procedimiento administrativo. ¿Algún otro procedimiento? Hay uno que a mí me gusta y nadie lo pide. A ver, ¿cuál será? ¿Cuál se les ocurre que me puede gustar a mí? Juridicidad y razonabilidad. ¿Cuál? El informalismo. Sí, porque yo lo que quiero que piensen, a ver, ¿qué será el informalismo? ¿Será que informalismo es, a ver, yo administración pública hago lo que quiero, soy discrecional, como les decía, no me apuro, dicto la resolución cuando quiero, notifico al que quiero, discrecional. Discrecional es opuesto a no reglado. Hay 2 potestades que tiene la autoridad administrativa. Una que es reglada. Reglada significa tengo que seguir las reglas que están impuestas. Y discrecional, tengo un poquito de libertad para elegir esto, esto o esto. Tengo 3 opciones, elijo cualquiera de las que yo quiero. Eso es discrecionalidad. ¿El informalismo será discrecionalidad? No. El informalismo significa, el informalismo solamente es en favor del administrado. Acuérdense que el administrado siempre es la parte débil. Y el principio lo que hace es equilibrar. Esa es la imagen. Yo estoy acá está la administración, ¿y qué hace el principio que está abajo? Me equilibra. El informalismo significa que si yo me equivoco, porque no tengo abogado, y pongo que voy a recurrir, y al recurso le denomino reconsideración, y en realidad es un recurso jerárquico, no me pueden rechazar la presentación.
La administración sabe que ese recurso, que lo que yo estoy pidiendo, es un recurso jerárquico y no una reconsideración. Entonces, ¿qué hace la administración? Dice, es recurso jerárquico y le da trámite. Otro que se ve mucho en el Tribunal de Cuentas. Ahí no se da en toda la administración, ¿no? Una vez que el Tribunal de Cuentas impone un cargo, tienen 15 días para recurrir. Muchas veces, después de los 15 días, el cuentadante se presenta con todos los papeles y dice, mira, acá encontré todos los papeles para poder rendir cuentas. ¿Y qué hace la autoridad de control? Le acepta. No todas las áreas administrativas se aplican, ¿no? Porque eso sería una cuestión de plazo. Pero igual ahí, en pos del informalismo, dice, bueno, yo lo que quiero es que el cuentadante rinda. No importa que venga después de los 15 días, mi ley, la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, me permite admitir esto y lo hago fuera del plazo porque en pos del informalismo. Informalismo sería que al pobre administrado no le exijamos formalidades sacramentales, cosas que no sean esenciales. Hay cosas que se puede equivocar, que puede presentar mal en un papel, en una mesa de entrada cuando es en otra, se la tiene por válida. Eso es informalismo. Siempre a favor del administrado, nunca a favor de la administración. Eso lo dice Gordillo, que es súper garantista del administrado. ¿Clarísimo o no, Agustina? ¿O más? Sí, profe. No, sí, Bueno, sí. después, todo esto lo van a ir, lo que yo ahora hablo, y les parece a veces que no, de cuando ustedes lean en lo que les proponemos, esto es una guía para esa lectura. ¿Sí? A ver, yo quiero, pasar esto. Por esto terminamos, porque ya se me van a ir todos, porque deben estar ya más que cansados y aburridos. Yo acá quiero explicarles, no sé si el cuadro se entiende, yo les puse ahí. Yo les expliqué que había distintos tipos de procedimientos recursivos. De vuelvo a repetir, de acuerdo a la actividad administrativa que se trate. Para ir a la instancia judicial tengo que agotar la instancia administrativa. Agotar la instancia significa subir la escalera para después poder ir a la mesa y entregar el papel al juez. Tengo que cumplir un plazo, acuérdense de Gorordo. No puedo agotar la instancia e ir a demandar fuera del plazo. Tengo que cumplir un plazo que por lo general para demandar a la autoridad son 30 días. Corto, ¿no? A mí me notifican hoy, tengo 30 días hábiles, más de un mes, serán aproximadamente 45 días corridos, para recurrir. Todo puede ser procedimiento general, puede ser una sanción, puede ser algo que se dicte en la administración y se aplica la ley 1886, que es del año 40 y tanto. Imagínense de viejo que es. Puede haber un procedimiento tributario, código fiscal está el procedimiento, puede haber un procedimiento del control externo, ley orgánica del Tribunal de Cuentas, y yo les puse otros. ¿Dónde voy a recurrir contra esas decisiones de la máxima autoridad y en el plazo de 30 días y después de haber subido esa escalerita, voy al contencioso, al tribunal contencioso administrativo? Ese juicio tiene un nombre, se llama recurso de plena jurisdicción y o anulación. Pregunta, o sea, primero habilito toda esa instancia agotando todos esos pasitos, cumplo el plazo y entonces voy al juez, que es un juez, es un tribunal, son 3 jueces, y le digo, escúcheme, esta decisión es ilegítima, irrazonable, arbitraria, me viola las garantías constitucionales, no me han escuchado lo que yo quiera. Fundamento. Le corren traslado a la otra parte, que sería el Estado, y eso es la contradicción. Ahí va la contradicción. Ahí ya el Estado o la administración pública no está como quien me resuelve, sino ya está como un par. Estamos los dos en el juicio. Y ahí es un poder judicial el que me resuelve. Yo les hago una pregunta. ¿Habrá casos donde me dictan una resolución, aunque sea un director de un departamento administrativo, y yo puedo ir directo a la justicia por medio de un amparo? ¿Será posible no agotar toda esta instancia previa, que es larga, y llegar directo al amparo, a la vía judicial a través de un amparo? ¿Será posible?
Deben ser casos especiales o no, profe. Sí, ¿en qué caso será? Ustedes supuestamente yo les di uno, a ver si alguien se acuerda de ese caso. Fue por amparo contra resoluciones administrativas dictado por una autoridad que no era ministerial. Un director. ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan del caso Pío Mamaní? Donde había unas autorizaciones para talar árboles. ¿Lo leyeron? ¿Lo vieron el video? Ay, Dios. Bueno, no importa. En Pío Mamaní, las resoluciones estas no eran dictadas por el ministerio y sin embargo era por un director de políticas ambientales y esa resolución autorizaba la tala de árboles. Entonces Pío Mamaní se presenta por un amparo de medio ambiente colectivo, artículo 43, en base del derecho ambiental 41, reclamando directamente a través de un amparo, porque se le habían violado las garantías constitucionales que protegen el ambiente, a pedirle al juez que le revoque, al tribunal, perdón, a este tribunal, al mismo, contencioso administrativo que revoque esa resolución. El tribunal contencioso administrativo en Pío Mamaní dice, sí, tiene razón el vecino. Y el Superior Tribunal de Justicia dice, no tiene razón. Y se van a la Corte, y la Corte le da la razón y dice que no se había seguido el procedimiento de la audiencia pública. No había impacto ambiental. ¿Qué dijo la Corte en síntesis, aplicando el concepto que estamos viendo hoy? No se cumplió con el procedimiento que establece la ley de medio ambiente. Entonces, a veces este agotamiento de la instancia se puede dejar de lado y se puede ir directo, pero cuando hay garantías constitucionales que requieren una decisión, una reparación urgente. Dos cosas se requieren para el amparo. Lesión a las garantías constitucionales y que haya realmente un perjuicio inminente, que sea algo que sí o sí hay que evitar que ocurra inmediatamente. En este caso, de la tala de los árboles. Por eso se justificaba el amparo. ¿Qué pasa con las cosas que ya no hay acto administrativo y, por ejemplo, ustedes lo quieren demandar al Estado porque no les paga una deuda? La deuda está reconocida por el Estado. En este caso hay un reclamo administrativo previo. Yo no puedo ir a demandar al Estado directamente. Tengo que hacer lo que se denomina reclamo administrativo previo y está previsto en la ley 5.238. Acá ya no voy al contencioso administrativo. Acá voy a la Cámara Civil y Comercial porque es un cobro de peso. La diferencia es que está el Estado. Y como está el Estado, tengo que ir con un reclamo previo. Es como que si yo tendría que hacer una carta de documento. Bueno, esto es una intimación previa, pero ¿saben qué plazo tiene? 90 días hábiles y 45 después si el Estado no me contesta los 90. Como verán, es mucho tiempo, 90, después 45, todo ese reclamo para recién poder demandar al Estado para que me pague. ¿Hay excepciones a este reclamo administrativo previo? Sí. ¿Sabe cuándo se puede ir directo contra el Estado? Cuando hay un daño y perjuicio. Por ejemplo, cuando un hospital o algún médico o el mismo hospital, porque no hay insumos, comete una mala praxis, una persona muere por la mala praxis del hospital público, esa persona puede demandar por daños y perjuicios directamente a la justicia. Ahí no tiene que agotar la instancia, no tiene que pedir el reclamo administrativo previo, sino que va directamente a la justicia. Esto era para que más o menos tengan este cuadro de cómo uno tiene que ir a lo que dice la segunda parte de la unidad, al control de los actos y de los hechos y de todo lo que hace la administración en la parte del Poder Judicial. ¿Me entendieron o les hablé muy rápido de esta parte? ¿Se entiende? Pero... Bueno, y por último yo acá les puse, después les voy a subir esta diapositiva, ¿cuáles son los ejemplos de procedimientos? Yo les puse, depende de la administración. Administración activa, sumario administrativo de un empleado. Concurso de cargo. Por ejemplo, los docentes que quieren ser designados en algún cargo como maestros o como profesores. Otro sería un concurso para contratar, para seleccionar a un contratista, por ejemplo, en la licitación pública para una obra
de viviendas. Por ejemplo, el IBUS, que es una entidad autárquica, llama a licitación para esto. Yo les dejé ahí para que ustedes piensen en algún ejemplo. No vamos a tener tiempo, así que no lo vamos a poder hacer. Administración de control sería, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas. Un procedimiento de rendición de cuentas, un procedimiento de responsabilidad patrimonial que tiene que cumplir todos sus pasos. Tiene que cumplir con todas las garantías y tiene que cumplir con todos esos principios que hemos dicho antes. Administración tributaria. Renta me determina un impuesto de ingresos brutos que yo no estoy de acuerdo. Impugno. ¿Qué procedimiento voy a seguir? El que dice el Código Fiscal. Renta me aplica una multa. Impugno la multa. ¿Qué régimen voy a seguir? El del Código Fiscal. Administración autárquica. Soy del Instituto de Seguro y quiero que me reconozca una operación en una jurisdicción distinta, Jujuy, Córdoba. Reclamo. Si me dice que no, ahí sí me puedo ir con amparo directamente. Cuando hay cuestión urgente de salud, no necesito pedir nada. Si a mí la autoridad administrativa me dice que no, directamente voy a pedir justicia al Poder Judicial. Reclamo ante la SUSEP, que es otra entidad autárquica, por ejemplo, cuando hay un daño que se me causó por un corte que no me notificaron de GESA, yo puedo ir a reclamar para que se le aplique una multa a GESA. ¿Qué se va a aplicar acá? El procedimiento propio que dice el régimen, la ley orgánica que regula la SUSEP. Administración financiera. Acá ya estos procedimientos son internos. Acá ya es lo que dice organizativo. Por ejemplo, en el segundo caso, pago de adicionales a los empleados. La autoridad administrativa decide pagarle un aumento, un adicional en este mes a los empleados públicos. Hacen un procedimiento, pero ahí por lo general el empleado no participa. No hay un control, porque es algo que decide la administración. Ahora, el orden de pago a proveedores tampoco, porque es una cuestión de administración financiera. La tesorería, para poder pagar, tiene que tener un expediente, un procedimiento. Tendrá el acto que dice que a esta persona le corresponde el pago, verá dónde está la partida presupuestaria con la que va a pagar, irá a contaduría para que le diga si en esa partida hay plata, y por último, cuando ya tiene la partida, cuando le dicen que hay plata, dice líbrese la orden de pago. Pero ahí son todos procedimientos internos, pero todos estos procedimientos tienen que estar en alguna parte, ¿sí? Tienen que seguir pasos. En este caso, la decisión última va a ser la orden, acá el pago en el recibo de sueldo a los empleados, y en este caso habrá discusiones con los gremios, pero no va a haber una impugnación ante la justicia, ¿sí? Podrá haber algo particular, pero no general. Más o menos son ejemplos de procedimientos administrativos. Y por último, le está el concepto de lo que es el procedimiento administrativo, que lo tienen ahí en Gordillo, que no es necesario que ahora lo veamos. Lo que yo quería era darle unas cuantos tips que sean fáciles de recordar para que cuando ustedes lean a Gordillo, que es un capítulo que la verdad que no es aburrido para nada, van a poder aplicar estos conceptos que yo les di así muy coloquial al concepto jurídico. No sé ustedes, pero yo ya estoy muy cansada. Así que díganme si tienen alguna pregunta. Eso no significa que no quiero que me pregunten. Pueden preguntar lo que necesiten. Y quedó un tema que no lo vamos a tocar porque no es necesario, es la diferencia entre derecho subjetivo, interés legítimo e interés simple. Ustedes derecho subjetivo e interés legítimo calculo que lo han visto en licitación pública, en contrato o en acto administrativo. No es necesario eso que lo veamos, con esto es suficiente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Soy feliz si me hacen alguna pregunta, ¿no? No, nada, profe. Todo claro. ¿Alguien más? No, profe, estuvo muy buena la clase, así que no me ¿Seguro? quedan dudas. Bueno, Sí. me alegro. César, Abigail, Abel, Micaela. ¿Sí? No tengan Sí. problema en consultar algo que les haya quedado después por el foro o lo que necesiten. Bien, profe. Sí, igual yo entré tarde, así que bueno, me voy a poner al día para
Bueno, agarrar. cualquier duda, César, porque estás bastante orientado, así que cualquier duda que tengas me consulta. ¿Sí? Bien, bien, profe. Bueno, suerte con el trabajo práctico. Está bueno el trabajo. Está capaz que sea un poco... lo hice con la picardía para que usted tenga que preguntar en el foro. ¿Sí? Nosotros competimos a ver quién en cada trabajo, quién participa más en el foro. Yo hasta ahora soy la que menos en mis trabajos participan ustedes, así que esta vez espero mucha participación. Claro, profe, y acá en el trabajo práctico usted pone realizar un trabajo práctico sobre solve et repete. Sí. ¿De dónde sacamos esta parte de solve et repete? Hay un artículo que yo les subí del profesor Salas para que empiecen a ver. Bien, Y gracias. después lo vamos a charlar, por eso quiero, por eso es tramposo, porque yo quiero verlos en el foro. Bien. Bueno, ¿Sí? profe. ¿Se animan? Sí, sí. Lo vamos a intentar. Buenísimo. Bueno, ¿alguna otra preguntita, algo más? ¿Nada más? ¿Nada? Bueno, podemos entonces terminar la clase. Bueno, Nos profe, vemos en el muchas foro y gracias. cualquier duda estoy a su disposición. Bueno, Gracias, Nos profe. vemos, bueno, profe, chicos. muchas Buenas gracias. noches. Estén Hasta bien. luego. Hasta Chao, luego. chao.